El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Mencionado previamente, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a estar hablando de lo que es la negociación y la resolución de los conflictos. Hoy en día, en términos generales, estamos en una sociedad donde continuamente vivimos en conflicto, ¿no? Conflictos en todo nivel, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, ¿no? Y de igual manera, si lo vemos desde un punto de vista geográfico, tenemos conflictos regionales, conflictos nacionales, conflictos internacionales, y por lo tanto es necesario conocer en primer lugar de dónde se originan los conflictos y por otra parte también ver cuáles son los mecanismos alternativos para la resolución y sobre todo la negociación, ¿no? En tal sentido, agradecemos la invitación, por haber aceptado la invitación al profesor Esteban Arandia, reconocido especialista del área, quien es economista, tiene una maestría en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados, tiene una amplia trayectoria laboral, profesional, y por lo tanto queremos darle la bienvenida y agradecerle por estar presente. Muy bien, agradecer. Estamos aquí presentes en Economía y Negocio para hablar de conflictos, que cuando nosotros hablamos de la palabra conflicto, normalmente y muy naturalmente se viene a la cultura una situación o un escenario negativo. Pero vamos a convenir que conflictos en realidad no es una palabra mala, sino que es una actividad que tiene el ser humano viviendo en sociedad e incluso los objetos, y que nosotros de manera creativa debemos gestionarlos y debemos resolverlos y debemos verlos también como un punto de partida para una mejora dentro de nuestra sociedad, en nuestras familias, como personas con esos problemas intrapersonales que eventualmente se nos presentan, y por supuesto gestionando y tomando las herramientas que nos da hoy día la academia, la ciencia, la investigación, a través de uno de los métodos más convenientes, que probablemente sea la negociación. Muchísimas gracias y para mí es un placer estar en el programa. Muy bien. Una de las primeras preguntas que tenemos es ¿por qué en las organizaciones existen los conflictos? Y por qué básicamente en algunas empresas o en algunos negocios, o inclusive hablamos de regiones, tienden a tener mayor propensión al conflicto que otras. Es muy natural, el conflicto es innato de todos los seres humanos, por lo tanto es muy natural que estén presentes en las organizaciones, sin importar si estas son privadas o si son públicas o si incluso tienen algún carácter social. El conflicto está o más presente o menos presente en las organizaciones de acuerdo a cómo está la estructura de ellas. Y cuando hablamos de las estructuras de las organizaciones, básicamente estamos hablando de la cultura organizacional. La cultura organizacional que representa el qué hace la organización en el día a día, qué hacen sus colaboradores, qué hacen sus líderes, y con algunos factores relevantes como son la comunicación, la gestión de la información, la claridad de la información, que permite que haya organizaciones que están más abiertas, están más interconectadas, y eso permite que la calidad de la información disminuya los niveles de conflicto. Pero por supuesto que tanto como en las organizaciones como suele suceder también en la sociedad, alguna de ellas va a estar más estructurada por el antecedente y el tiempo en el cual lleve un estadio no comunicacional. Va a llevar probablemente gestionar y va a demandar un poco más de tiempo para que aquellas puedan alcanzar en algún momento una situación de ser una organización mucho más abierta, mucho más comunicativa, y básicamente en este tipo de organizaciones los conflictos están presentes, pero con una dinámica distinta. Los conflictos se convierten finalmente en procesos de innovación, de productos, de servicios, de procesos,
Por lo tanto, los conflictos llegan a ser una variable en positivo dentro de este tipo de organizaciones, lo mismo dentro del tipo de ciudades, de municipios, de países incluso. Usualmente tenemos el concepto o la definición, hay una diferencia, que el conflicto es malo, ¿no? Usualmente eso es lo que pensamos. Entonces, no siempre el conflicto es malo, pero en un sentido de problemas, en un sentido negativo. ¿Cuáles son los factores? Usted nos hablaba, por ejemplo, de la información y la comunicación. ¿Existen otros factores que afectan en la generación del conflicto y si es posible anticiparnos a ellos? Por supuesto. Existen muchos factores. Cuando nosotros analizamos la bibliografía y las recomendaciones de diversos autores, aún conveniendo de que conflicto es una ciencia relativamente moderna, todavía no hay una escuela que unifique los criterios respecto a lo que es el conflicto, pero cuando nosotros revisamos la bibliografía y los casos de estudio, podemos identificar claramente que existen muchas fuentes que originan el conflicto, desde solamente la posición de poder, los intereses que tenemos las personas, la naturaleza por la cual nosotros hemos sido educados. Todas estas variables finalmente se traducen como posibilidades de originar conflicto. Por tanto, al igual que mucho de las variables que existen y que nosotros estudiamos en las organizaciones, el conflicto tiene un ciclo de vida. Y el ciclo de vida concluye en la etapa que eventualmente tal vez todos podemos llegar a identificar, sobre todo cuando tenemos conflictos sociales y estamos viendo en la televisión enfrentamientos, esa etapa de ciclo de vida final que se llama la crisis, que es cuando hay un enfrentamiento. Pero ese conflicto, y todos los conflictos en realidad tienen un origen que nace desde la insatisfacción. Y cuando nosotros vamos a gestionar un conflicto dentro de nuestras organizaciones, o incluso los conflictos intrapersonales, nosotros debemos atacar y gestionar el conflicto desde el origen. El conflicto es igual que una bola de nieve. Cuando se inicia es probablemente inofensiva y puede ser hasta simpática y puede ser positiva, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, porque a partir de ella yo puedo gestionar cambios en positivo. Pero si nosotros no gestionamos de manera adecuada, es muy probable que eso se convierta en algo perjudicial, dañino y que convierta a nuestras organizaciones en organización poco comunicada, en organizaciones conflictivas que finalmente se traducen en poca productividad, poca eficiencia, y lo mismo para el país, lo mismo para nuestra familia y lo mismo para nosotros. En el día a día nosotros, cuando nos levantamos, de hecho somos una máquina de crear conflictos. Solamente pónganse a pensar, y pónganse a pensar todo el mundo, que cuando nos estamos levantando y estamos tomando el transporte para ir al trabajo, ya nosotros vamos gestionando una serie de conflictos que todavía no se traducen a una realidad. Vamos pensando que probablemente me va a dejar el transporte público, o cuando llegue no voy a pillar un parqueo, o probablemente me va a suceder N variables que pueden llegar a impactar de manera negativa. Pero cuando nosotros nos analizamos al final del día, muchos de esos conflictos no se materializaron, simplemente fueron creados en nuestra mente, pero en realidad no se tradujo porque no llegaron a suceder. Pero esos conflictos que no llegaron a suceder fueron una carga emocional negativa que lo tuvimos presente durante todo el día, dañando nuestra salud emocional y física. Por eso es que nosotros todo el tiempo estamos viendo gente nerviosa en las calles, en el tránsito, no solamente en Bolivia, en absolutamente todas las ciudades del mundo. Entonces, el conflicto debemos abordarlo y debemos gestionarlo desde la etapa de inicio. Eso es mucho más demandante y es mucho más complejo que atacar cuando ya nosotros vemos definitivamente el conflicto. Es decir, nosotros deberíamos como que tener un olfato para el conflicto.
ir viendo dónde nosotros vamos identificando ciertos focos que probablemente se traduzcan en conflicto. Y eso probablemente dentro de las organizaciones recomendaríamos que existan unidades que puedan hacer monitoreos de conflicto, estudiarlos, monitorearlos desde la etapa inicial hasta la etapa final, ver si estos se presentan de manera recurrente para identificar orígenes, fuentes y poderlas abordar para dar soluciones definitivas. Muy bien. ¿Existe algún test o algún mecanismo, por ejemplo, para los micro, pequeños, medianos empresarios que nos están escuchando, de identificar el grado de conflictos que existe en su empresa, en su organización? ¿Podría existir alguna? Sabemos de que el tema de los conflictos es natural, ¿no? Pero ¿podría haber alguna clasificación, por ejemplo, si una empresa tiene, dado su nivel de cultura organizacional, un nivel de conflicto alto, moderado o bajo? ¿Existe alguna medición? Sí, totalmente. Hay muchas herramientas que nos permiten gestionar conflictos. De hecho, hacer una matriz de conflictos que permita, de acuerdo a los objetivos que tenemos dentro de nuestra organización, y si no tenemos objetivos, pues definitivamente debemos incorporar objetivos, no necesariamente objetivos probablemente de largo plazo, mediano plazo, pero sí al menos objetivos anuales donde nosotros como organización deseamos lograr y realizarnos. Por tanto, dentro de esos objetivos poder enmarcar la gestión de conflictos. Hay muchas herramientas que hoy día nos permiten diagnosticar conflictos, poder estudiarlos y encontrar definitivamente las causas, porque también un mal diagnóstico puede llevarnos a una mal receta que sería catastrófico, porque finalmente un conflicto, cuando no es atacado y abordado de manera correcta, se nos va a presentar en eso que nosotros llamamos el reflujo de los conflictos. Y son conflictos que, si nosotros llevamos, para dar un ejemplo para toda la sociedad, cuando nosotros teníamos los conflictos políticos de 2019, primero era una lucha de simplemente un mal escrutinio de actas notariales y que simplemente se pedía que haya anulación de las elecciones, pero esos conflictos no fueron resueltos de manera correcta. Por tanto, el reflujo se tradujo en conflictos mucho más complejos, cuando directamente ya se pedía la renuncia de un presidente de un país. Por tanto, eso es un claro ejemplo de cómo, cuando nosotros no atacamos el conflicto de manera correcta, haciendo un diagnóstico correcto, esos reflujos de conflictos pueden llegar a pegar muy duro a la organización, afectando económicamente y, por supuesto, a todo ese ambiente y ese clima laboral que todas las organizaciones deben cuidar, que son todos sus colaboradores. Por tanto, sí hay herramientas, sí es muy sencillo, son herramientas basadas en lógicas muy básicas, no son complejas, incluso muchas de ellas son transversales a otras ramas de estudios, como son, por ejemplo, el método iceberg, el método de la cebolla, el mapeo de problemas, que nos permiten identificar problemas, poderles dar significancia y a partir de ahí generar ciertos controles y cierta gestión permanente de los conflictos. Muy bien. Estamos en esta entrevista con dos temas importantes. Uno, lo que es el conflicto, y otro, lo que es la negociación. Para que exista una negociación, tiene que existir un conflicto. O, en primer lugar, ¿eso es así o no necesariamente? Sí. Y ahí, disculpe, profesor, otra pregunta. Y la segunda es, si yo soy negociador en un conflicto, ¿qué competencias debo tener? Correcto, muy bien, porque en definitiva no puede haber una receta de una solución a una enfermedad que no existe. Y en definitiva, la negociación tiene que ver con gestionar probables acuerdos que tienen dos objetos que están en disonancia y que esos acuerdos que se van a lograr, o no acuerdos, probablemente sean aceptados de manera voluntaria, porque cuando nosotros ya hablamos de que probablemente una de las partes pueda tener un poder de persuasión contra la otra parte, no hablamos de negociación.
Entonces, cuando nosotros abordamos los conflictos, en definitiva, una de las soluciones más convenientes y más de largo plazo va a ser la negociación. Y por supuesto, hoy en día las organizaciones están empezando a tomar estas competencias que se llamaban habilidades blandas e incorporarlas dentro de la organización. Probablemente sea también un déficit que nosotros tenemos en nuestra casa de estudio respecto a brindar competencias de habilidades blandas, que todo profesional que está al frente de un equipo de trabajo debería tenerlas para poderlas gestionar de manera adecuada. Hoy en día los líderes de las organizaciones privadas más significativas están considerando las habilidades blandas como negociación o comunicación como cualidades indispensables para poder gestionar liderazgo de equipo. Por lo tanto, en definitiva, son competencias que todo líder y todo colaborador dentro de una organización debe de tenerlas. Ha tocado un punto muy importante, de hecho, de forma transversal en las diversas universidades se trata de formar habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Por ejemplo, para tener profesionales que sean líderes en sus organizaciones. ¿A qué se refiere con desarrollar habilidades blandas desde el punto de vista en particular de la negociación? Correcto. Las habilidades blandas son probablemente aspectos que muy naturalmente antes nos los daban en el hogar y con lo cual nosotros llegábamos a las organizaciones y muy fácilmente podíamos relacionar con nuestros pares. Hoy en día la velocidad de las organizaciones, eventualmente toda la carga de la actividad laboral hace que los profesionales se hayan dedicado de un tiempo a esta parte en obtener herramientas de tecnología, probablemente herramientas de procesos, pero cuando hablamos de habilidades blandas estamos hablando básicamente de control emocional. Pero cuando hablamos de un control emocional, hablamos de un control emocional natural. ¿Qué significa eso? Significa que yo en mi organización puedo con mucha tranquilidad y con mucha asertividad poder comunicarme con cualquier persona sin tener ningún prejuicio. Poder abordar problemas de diversos aspectos que no impliquen que yo pueda subir mi volumen emocional en positivo ni en negativo. Realmente gestionar nuestras emociones y eso va a facilitar gestionar la comunicación, gestionar esa comunicación no solamente de ida, sino también ese feedback, esa comunicación de retorno que va a permitir darnos ese sentido de que el camino que estamos tomando es el correcto. Por lo tanto, nuestros equipos de trabajo estarán mucho más integrados y mucho más alineados al objetivo de la organización. Muy buen punto, profesor. Básicamente, cuando estamos en un conflicto y tenemos que entrar a una negociación, ¿cómo podemos identificar los distintos perfiles de los negociadores? Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es el perfil? ¿Podemos categorizar al boliviano dentro de algún perfil de negociador o existe una heterogeneidad de negociadores en nuestro país? Sí, en definitiva, eso de la plurinacionalidad está más plasmado en Bolivia y cuando nosotros estudiamos negociación lo podemos ver a flor de piel porque cuando compartimos en aulas con profesionales y hablamos de negociación, las experiencias y los casos que ellos han vivido de negociaciones corporativas, incluso personales, se puede ver con mucha claridad que cuando el negociador estaba ya con cierto arte y con cierta expertise de negociador en Bolivia, de pronto está negociando en Cochabamba o está negociando en La Paz y resulta que es como empezar de cero. ¿Por qué? Por la cultura. Por tanto, definitivamente en negociación nosotros la bibliografía y los estudios nos demuestran que existen perfiles, distintos perfiles de negociador. Está el perfil más común que está probablemente presente en Bolivia, Latinoamérica, que es ese negociador duro,
ese negociador posicional, ese negociador que ya viene con el fruño ceñido y que viene en son de guerra. También hay otros perfiles astutos, esos negociadores zorros que básicamente a partir de ese juego de palabras o ese juego emocional que ellos pueden lograr en un ambiente de negociación, pueden llegar con claridad a sus objetivos. Pero también están aquellos negociadores dóciles, esos negociadores que a todo te dicen sí, que evitan la confrontación, que incluso y respetan probablemente los acuerdos. Entonces, nosotros como negociadores eficaces debemos tener en cuenta que sí existen esos perfiles. Y en Bolivia en particular, a ello debemos asociar la cultura. ¿Y qué dice la cultura? Los estudios respecto a Bolivia, y lo podemos palpar en el día a día en nuestras actividades, es que no nos enfadamos si llegamos 30 minutos antes. Por lo tanto, yo como negociador eficaz no me dejo llevar por el acto de que simplemente algún negociador boliviano pueda llegar 30 minutos antes. Es un factor que yo debo considerarlo y que debo considerarlo incluso en favor mío. Por ejemplo, actos, a mí me pasaba como una anécdota que yo ya básicamente cerré acuerdos de negociación. Me recuerdo muy bien en Cochabamba, cuando antes de firmar ya algunos documentos para cerrar la transacción, de pronto llegaba la esposa y la esposa no sabía nada y entonces el esposo le comentaba y era realmente una negociación a foja cero, volver a arrancar. Y probablemente algo que yo rescato muy particular y lo compartimos en aula y definitivamente llegamos a una conclusión es que cuando nosotros negociamos en Cochabamba, por lo general siempre debemos considerar a la esposa porque probablemente en ella ejerza mucho más poder. Distinto, por ejemplo, a que eso misma se refleje en la cultura de alguna otra ciudad, que no necesariamente va a ser así. Y cada ciudad, definitivamente, de acuerdo a la estructura con la que ha sido concebida, tiene sus particularidades. Y el negociador debe planificar cada una de esas intervenciones, debe estudiar para que cuando el negociador esté sentado en la mesa de negociación, sepa exactamente cómo se va a desenvolver esa negociación en favor de lo que busca en sus objetivos. ¿Quién no ha tenido alguna vez que realizar una negociación y, como lo dice el profesor, se ha topado con, en primer lugar, un negociador duro o, en segundo lugar, un negociador astuto, llamémoslo así? Si estamos en un conflicto y en una negociación y estamos frente a estos dos perfiles, si queremos obtener el mejor resultado posible, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Sin importar el rol o el perfil del negociador en la contraparte, nosotros debemos permanecer. Vamos a dar 3 recomendaciones básicas. Debemos siempre permanecer en ellas. La primera es que no debemos perder el control emocional. El negociador duro muchas veces incluso nos puede llegar a insultar, pero el negociador eficaz, el negociador que logra buscar sus objetivos, no puede entrar en ese juego. Nunca perder el respeto, nunca perder la cordialidad, poder comprender, poder mencionar que se siente irrespetado, no perder nunca el estado emocional. No dejarse influenciar por el estado emocional. He tenido estudiantes profesionales que han estado a cargo de algunas organizaciones que me decían, yo demostré perfectamente en mi lenguaje corporal que yo no me dejé brindar por mis emociones, pero al final yo me vengué. Entonces, claro, si te vengaste porque eventualmente tenías presente algún aspecto emocional negativo, incluso eso debemos controlar, porque todos los aspectos emocionales de alguna u otra manera nos van a llegar a impactar. Y si nosotros estamos versus un negociador astuto, de igual manera, ese control emocional que nos pueda permitir poder interpretar lo que nosotros hemos planificado de nuestra organización, porque las negociaciones debemos dedicar al menos un 50, 60, 70, 80% de tiempo para investigar, no solamente el problema que nosotros queremos resolver, sino también los intereses que tiene la organización y, más profundo que eso, el interés que pueda tener
individualmente la persona que representa a esa organización. El acto de investigar todo sobre las personas que van a estar negociando con nosotros o el equipo de negociación va a permitir que nosotros podamos gestionar herramientas adecuadas, poder estar preparados para que emocionalmente no nos dejemos llevar cuando la persona nos agravie o viceversa si la persona es muy tranquila y que nosotros debemos llevar a otra posición. La segunda recomendación sería ser negociadores posicionales. ¿Y qué significa eso? Significa, yo no me encierro en mis $100 de alquiler mensual que estoy negociando. Yo me encierro hoy día, probablemente en este momento, en esa variable, pero yo luego puedo adoptar un traje de solidario, pueda adoptar un traje de duro, pueda adoptar un traje de dócil. Es decir, el negociador debe tener la capacidad para poder adoptar distintas posturas que jueguen en favor de él. Por tanto, la segunda recomendación es que seamos negociadores posicionales. Y tercero, no nos sirve de nada pensar que la contraparte que negocia con nosotros es nuestro enemigo. Todo lo contrario, veamos en la contraparte que negocia con nosotros un socio para el futuro. Eso permite que nosotros incorporemos variables que enriquecen la negociación. Normalmente cuando estamos negociando transaccionalmente hablamos de precio, pero incorporemos otras variables. Un ejemplo, me recuerdo muy bien, yo negociaba con una compañía de telecomunicación para poder migrar todos nuestros servicios. Y el precio es un precio regulado, entonces no tenemos mucho por negociar. Pero de manera creativa, en ese deseo de tener una relación comercial de largo plazo, se incorporaron variables como, por ejemplo, publicidad gratuita para la organización, tener posibilidad de poder acceder a más cantidad de celulares gratuitos, poder tener capacitaciones dentro de la compañía sin costo, poder incluso hacer intercambio de servicios, es decir, con la visión de pensar que el que negocia con nosotros es un socio, nos va a dar la posibilidad de ser creativos en la organización. Y esa creatividad se va a traducir, en definitiva, en dejar de ser una transacción de $100 y que se convierta de pronto en un valor de $200. Muy bien, este programa está orientado a lo que es la economía y los negocios, y básicamente cuando hablamos de oferta, demanda, comprador, vendedor, en una negociación de cualquier transacción de compra y venta, si tuviéramos que buscar alguna evidencia empírica o ponerle algún número, por ejemplo, ¿quién tiene mayores probabilidad de ganar una negociación entre un comprador y un vendedor, en términos generales, o si hay alguna evidencia para poder responder a esa pregunta? Yo respondería no tanto de ganar o de perder, o un comprador o un vendedor, sino que la representaría quien probablemente tiene eventualmente en un inicio de una negociación más poder. La variable poder es significativa, porque la variable poder, de hecho, es una variable de resolución de conflictos. Y que lo doy nuevamente con un ejemplo. Si vos sos el jefe o padre de familia y tenés tu hijo, vos tenés el poder en tu hogar y decir, usted no sale hoy día, no tiene permiso. Resuelto el conflicto. Si estás liderando un equipo de trabajo y tenés 2 colaboradores tuyos que tienen algún conflicto, tú asignas la tarea a alguno de ellos y el problema se resolvió, el conflicto se solucionó, el poder resuelve el conflicto. Y en una mesa de negociación hay un juego de poderes, Naturalmente, hoy día la bibliografía, y cuando nosotros hacemos los talleres y estamos con gente que naturalmente está en el área comercial, que está vendiendo, está mercadeando, y también, por supuesto, la gente que está en el área operativa haciendo compras, importaciones, muy naturalmente el comprador siente que tiene más poder. Hay una leve percepción de que tiene más poder, pero eso como una cultura general. Pero cuando nosotros ya analizamos esa misma variable con negociadores especializados, la variable cambia, porque en la mesa de negociación eventualmente saca más ventaja el que tiene más poder. Por lo tanto, en la etapa de preparación, todos los negociadores eficaces tratan de reunir la mayor cantidad de poder posible. ¿Y cómo es eso?
¿Cómo yo reúno mayor cantidad de poder posible? A través del BATNA o el MAN que se traduce en español, que mejores alternativas al acuerdo negociado. Si yo voy hoy día a negociar ese alquiler de $100 que yo mencionaba, pues antes de sentarme en la mesa de negociación, yo voy y busco 4 opciones más de alquileres, de 80, 90, 110, en la casa de lado. Presento opciones adicionales de pagos anticipados, presenta opciones de que incluso el tema de la organización o la limpieza, si yo ocupo ese lugar, va a estar significativamente más importante. Presento mis credenciales, mis antecedentes de comportamiento. Entonces, cuando yo vengo y me siento en la mesa de negociación, yo tengo todas esas variables que juegan en favor mío y que me llenan de poder. Por tanto, ese preconcepto que existe en los negociadores que normalmente no han logrado una especialidad de negociación, se desvanece y definitivamente o un comprador o un vendedor podría llegar a equilibrar su poder haciendo esa etapa de preparación de la negociación. Muchísimas gracias, profesor Esteban Arandia. Le agradecemos por sus valiosos comentarios. Sin duda alguna, el tiempo ha quedado corto para una charla tan interesante en lo que es tema de negociación y, desde luego, resolución de conflictos. Vamos a una pausa y volvemos con más del programa Economía y Negocios. Nuevamente agradecemos al profesor por habernos compartido su tiempo. Del programa Economía y Negocios. El día de hoy tuvimos una sección muy importante, una entrevista especial vinculada con lo que es la negociación y resolución de conflictos, en la cual pudimos ver de que el conflicto no necesariamente es malo, ¿no? Porque son innovaciones que pueden generar oportunidades de mejora. Básicamente, algunos de los factores que inciden en la generación de conflicto están fundamentados en lo que es la información, en lo que son problemas de comunicación y sobre todo en lo que son intereses y sobre todo también en lo que es un tema de poder. Básicamente, de igual manera, el conflicto se vincula con lo que es un ciclo de vida en muchas cosas, tanto en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos inclusive, y es necesario, cuando hablamos de un conflicto, hacer una intervención oportuna. Generalmente esta intervención se debe realizar al inicio del conflicto. El conflicto es la primera parte y la segunda parte es la negociación. Es importante que cuando realizamos una negociación identifiquemos uno de los 3 perfiles con los cuales estamos negociando, que puede ser un perfil, por ejemplo, de un negociador duro, ¿no? Que es aquel que no cede, el perfil de un negociador astuto, que, digámoslo así muy claramente, con ciertas manipulaciones nos puede direccionar a ciertos objetivos que pretende, y el negociador dócil. Entonces, en función de estos perfiles, una de las estrategias más recomendadas es tener un control de las emociones en todo momento y en toda situación. Toda vez que si se pierden las emociones, el final puede ser diferente de lo que en realidad se pretende, ¿no? Y otra variable estrella en el términos de negociación es quién tiene el poder de la información, el poder de negociación, y usualmente quien va posiblemente tener mayor posibilidad o probabilidad de ganar en una negociación puede ser aquel que tenga más poder. Estas son las conclusiones finales que hemos realizado en nuestro programa de Economía y Negocios para la sesión de hoy. Los esperamos y los invitamos a que nuevamente nos acompañen el próximo sábado por Canal 11, Televisión Universitaria, a las 8 de la noche, y el reprise del día domingo en el mismo horario a las 8 de la noche.
En tal sentido, nuevamente les agradecemos por su asistencia, participación y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Economía y negocios llegó gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.